Yo quisiera sumar a toda la bendición que hemos recibido hoy con el canto, con los especiales, con los saludos. Yo quisiera sumar una reflexión basada en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, un texto bien conocido. Dice así: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Este texto que la Iglesia ha valorado toda su vida, toda su existencia, puede ser abordado de diferentes formas. Ustedes habrán oído decenas de predicaciones basadas en este mismo texto. Yo quisiera seguir en esta línea de esos otros 12, ese grupo de discípulos que no son los 12 famosos, los 12 apóstoles. Son personajes que aparecen una sola vez, que no aparecen nunca más, pero que cuando se narra su historia, al lector le queda la impresión de que estos personajes secundarios son discípulos que comprenden mejor a Jesús que los 12 famosos, que los 12 apóstoles. Por eso se le llama a estos los otros 12, porque curiosamente son 12. Parece ser que el evangelista Marcos quiere hacer una comparación, quiere mostrar que los 12 famosos no necesariamente entendieron bien a Jesús, pero esos otros, que no tienen nombres tan rimbombantes, sí seguían a Jesús tal como había que seguirlo. Bien, este es el discípulo que camina hacia la muerte. Ese es el título que le vamos a dar a esta reflexión. El discípulo que camina hacia la muerte. Comprender quién es Jesús, comprender bien a Jesús ha sido un problema durante los 2000 y tantos años que tiene la Iglesia. Las grandes discusiones de los primeros años de la Iglesia cristiana, del cristianismo, tuvieron que ver con no poder definir con claridad quién era Jesús. Y hasta el día de hoy, las iglesias a veces se dividen, las familias se pelean, tratando de definir adecuadamente una doctrina sobre Jesús. Y a veces, dentro de nosotros mismos, aunque uno tenga 21 años, también nos pasa a los que tenemos más de 80, la iglesia nuestra en Providencia. Algunos sienten que entienden mejor que otros a Jesús y como que a veces uno mira con un poquito de desprecio al que uno cree que entiende menos. Esta cuestión de entender o no entender a Jesús, tan importante como es, no siempre le ha traído
el bien a las iglesias. Hay iglesias que nunca llegaron hasta los 21 años, les voy a decir eso. Es un logro llegar a los 21, pero hay que avanzar todavía mucho más. Pero esta discusión sobre quién lo entiende mejor, no, yo lo entiendo mejor que tú, no, yo lo entiendo mejor que tú, no siempre ha traído buena cosa a la iglesia. Y en la Biblia se muestra que en el cristianismo temprano esta discusión existía. ¿Quién es digno de seguir a Jesús porque lo entiende mejor? Esa es como la gran cuestión. Bueno, nuestra historia. La historia de este hombre, de Bartimeo, es bien conocida. Es un mendigo, una persona que es llevada por otros seguramente a estar a la orilla del camino para mendigar, para esperar las limosnas. Es ciego. En la época probablemente mucha de la religiosidad de la época entendía que esto era un castigo de Dios. Entonces, en lugar de tener compasión, tenían un cierto rechazo, porque por algo Dios lo habrá castigado, pensaban en las autoridades religiosas de la época. Él está junto al camino, pero es capaz de oír que por ahí va a pasar Jesús. Él ha oído hablar de Jesús, como muchas de las personas de su zona. Habrá oído que este hombre estaba haciendo milagros por un lado, por otro, que decía cosas que ninguno de los sabios de la época se atrevía a decir, que no se llevaba bien con los religiosos de la época, ¿no? No, yo no fui. Ese es Bartimeo que está Ajá. interviniendo, quiere decir algo. No se Sí, llevaba bien Jesús con los religiosos de la época y eso lo al que te pueblo estaba le ha causado enseñando. cierta simpatía porque estos, voy a decir así, estirados religiosos que le querían decir a todo el mundo cómo comportarse, miraban con desprecio a las personas que realmente tenían necesidad. Bueno, este Jesús no se llevaba bien con ellos, así es que seguramente se llevaba bien con nosotros, con los que estábamos ahí, que no éramos de los muy buenos. Y no desaprovecha la oportunidad. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ese es su grito. Jesús, hijo de David, No, no, que no ten sé, es compasión complicado. de mí. Porque Entonces ahorita nuestro texto y el Evangelio de Marcos se hace cargo de esta discusión. ¿Es un buen título llamarle a Jesús hijo de David? ay, papá, pero ¿por qué te rapaste? ¿Es un buen No, título me llamarle a pasó, Jesús no me hijo de David? Nadie duda de la emoción de Bartimeo, nadie duda de su buena intención, pero le achuntó Bartimeo con llamarle hijo de David a Jesús, ¿o no? bueno, Bueno, pero esa discusión que está presente hoy en las iglesias y en la sociedad cristiana en general, estuvo, como decía, presente en el cristianismo temprano desde el comienzo. Desde la óptica de muchos de los religiosos cristianos más puristas, Bartimeo probablemente no le achuntó. El título que usó no era el adecuado. Y tal vez eso es lo que quiere mostrar Marcos al comparar lo que pasa con Bartimeo y lo que pasa con los otros 12. Pablo, el apóstol Pablo, que escribe algunas décadas antes que el Evangelio de Marcos, tiene esta misma discusión. No sé si tienen la oportunidad de buscar ustedes en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 1, versículos 3 al 4. Romanos 1, 3 al 4. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios para la resurrección. Él es
Jesucristo nuestro Señor. Pablo está escribiendo a los romanos unas décadas antes que se escriba el Evangelio de Marcos, porque recuerden ustedes que aunque los evangelios aparecen primero en el Nuevo Testamento, el orden en que fueron escritos es al revés. Las cartas se escribieron primero y los evangelios después. Pablo está escribiendo a los romanos, a la iglesia en Roma, que el título Hijo de David es un título conocido según la naturaleza humana, según la carne, diría el apóstol. Pero que en el espíritu, en realidad Jesús es Hijo de Dios. Entonces alguien puede decir, este Bartimeo no entiende nada. Le llama Hijo de David y todo, pero no entiende que en realidad es el Hijo de Dios. El propio Evangelio de Marcos cuestiona un poquito el nombre, el título Hijo de David también. Miren ustedes ahora en el propio Evangelio, en el capítulo 12, Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. Marcos 12, 35 al 37. Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley, que no eran muy amigos de Jesús por lo demás, cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, y ahora cita un salmo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Con agrado porque se estaba peleando con los maestros de la ley y todo el mundo quiere pelearse con los maestros de la ley. Así es. Entonces parece que el título de David, el título Hijo de David, no era el título más adecuado. Ningún apóstol de los famosos habría usado un título así porque no era el más adecuado. Pero Bartimeo había aprendido todo de los maestros de la ley, seguramente. ¿Qué sabía él de las profundidades teológicas? Él no había estudiado en el seminario de la Alianza ni tampoco en la Academia Bíblica de Quilicura. ¿Qué sabría él esta discusión? Lo que sabe es que el que va pasando por ahí es este personaje tan esperado y que debe ser hijo de David. Y así le grita: Hijo de David, ten compasión de mí. La cuestión es que Bartimeo termina su encuentro con Jesús con su necesidad resuelta. Entonces, ¿qué hizo bien Bartimeo? No es un gran conocedor de los títulos de Jesús. No es un gran conocedor de la doctrina pura y santa de la Alianza Cristiana y Misionera, ni tan pura ni tan santa. No es un gran conocedor de las profundidades teológicas que sí conocía Pablo y que sí se enseñaban en otros lugares. No es tampoco él un personaje tan poderoso como los 12 apóstoles. Este es un mendigo que está tirado a la orilla del camino, pero sale con la necesidad resuelta, pues. ¿Qué hizo bien? Y aquí está el secreto de lo que está haciendo el Evangelio de Marcos. Resulta que Jesús venía discutiendo con sus discípulos, con los 12 famosos, otra cosa desde varios capítulos atrás. Miren ustedes ahora en Marcos, ¿sí? Seguimos en Marcos, pero en el capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículos 29 al 34. Marcos 8, 29 al 34. Y ustedes, le dice Jesús ahora a los 12, ¿no? Ahí está hablando con ellos, con los apóstoles. A los apóstoles se le había dado autoridad para echar demonios, se les había dado autoridad para predicar el evangelio. Los
12 apóstoles eran representantes oficiales de Jesús. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. El título está bien puesto. Bartimeo no le achuntó ni el título, pero Pedro sí. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre, se refería a sí mismo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Y hasta ahí llegó la valentía de Pedro y de los 12 famosos. El título me lo sé, es el Cristo. Pero ahora que Jesús dijo que va a morir, y ahora que Jesús dijo que va a ser rechazado por toda la élite de la sociedad, entonces vamos a pensarnos mejor las cosas. Verso 32. Habló de esto con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro al Cristo. El título me lo sé, la doctrina la conozco, pero no estamos dispuestos a seguirlo por donde sea. Porque ahora este se va a hacer matar, se va a hacer rechazar por toda la sociedad. Entonces Pedro lo lleva aparte y empieza a reprender al Cristo. Quizás, ¿qué le habrá dicho, no? ¿Cómo se te ocurre decir estas cosas? ¿Nos vamos a quedar sin gente? ¿Cómo se te ocurre hacerte perseguir por los grandes y poderosos de la sociedad? ¿Cómo se te ocurre seguir marchando a Jerusalén? Porque van de camino a Jerusalén. En Jerusalén lo van a matar. Y los discípulos lo iban siguiendo. ¿Cómo quieres que te sigamos a la muerte? Pero Jesús, verso 33, se dio la vuelta, miró a sus discípulos. Ustedes imaginen la cara de decepción. Los mira, decepcionado, y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Estos son los 12, los primeros 12, los famosos. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya sabes todos los títulos. Una estrellita, una carita feliz por decir que es el Cristo. Pero no piensas en las cosas de Dios. Piensas en las cosas de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y que me siga. Pero él va camino a Jerusalén donde lo van a matar. Que me siga, pero que sepa dónde vamos. Si alguien quiere ser mi discípulo, no sé si ustedes ven por ahí que diga que se sepa los títulos. No dice, ¿no? Que se sepa la doctrina. No dice, ¿no? Que sea un buen aliancista. No dice. Que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y que me siga. Contra este grupo es que está comparado Bartimeo. Bartimeo no sabe de títulos. Usa el título equivocado. El mismo que Pablo 20 años antes había dicho,
que era el título según la carne. Y el mismo título que el Evangelio de Marcos dice que es insuficiente, porque en realidad es más que un hijo de David, el Cristo. En cambio, los apóstoles sí conocían bien el título: tú eres el Cristo. Pero Bartimeo tiene un conocimiento insuficiente del título, pero tiene la actitud correcta. Fíjense en nuestro pasaje de hoy, Marcos capítulo 10, volviendo a la historia de Bartimeo. Versículo 52. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y, ¿alguien lo quiere decir en voz alta? Comenzó a seguir a Jesús por el camino. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entre ese gran discurso y Bartimeo estuvo Pedro y seguramente los otros 12 tratando de que no lleguemos a Jerusalén, porque si llegamos nos matan a todos. Siempre ha sido un error creer que el que más sabe es el mejor discípulo. Siempre ha sido un error. En 21 años de vida de esta iglesia han pasado los que saben mucho y los que saben poco. Lo que hace la diferencia nunca ha sido saber mucho o saber poco. Lo que ha hecho la diferencia tiene que ver con quién ha decidido seguirle. Seguirle cuando hubo abundancia y seguirle cuando hubo escasez. Seguirle cuando los aplausos abundaban y seguirle cuando los aplausos no aparecían. Seguirle cuando hubo salud y seguirle cuando hubo enfermedad. Siempre ha sido difícil comprender a Jesús. Y por eso es que su llamado no es a comprenderlo, su llamado es a que lo sigamos. Todos los esfuerzos por conocer mejor al Señor son buenos y son necesarios. Todos los esfuerzos por estudiar la Biblia y encontrar en la Biblia claridad sobre el Señor, sobre su carácter, son necesarios, porque si no, podría ser que uno esté siguiendo a un líder cualquiera. Siempre está la posibilidad de equivocarse. Pero si no lo seguimos, si no nos metemos apretando los dientes por donde Él se mete, si no se nos pega su carácter, Jesús hacía cosas muy raras. Jesús se vinculaba con gente con la que nosotros no nos vincularíamos. Jesús le llama a sus amigos, a los pecadores, a los que los otros rechazaban. Nosotros también rechazaríamos a los amigos de Jesús. Bueno, si no lo seguimos, si no se nos pega esa manera de evaluar todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros vamos a ser como los apóstoles, como los 12, que nos sabemos todas. Nosotros decimos el título correcto para el Hijo de Dios, le cantamos las cosas correctas al Hijo de Dios, ponemos un letrero, porque es verdad que la Alianza tiene una doctrina sanita, saludable, pero podemos poner todos los letreros de lo sana que es la doctrina de la Alianza Cristiana y Misionera. Pero si no lo seguimos, no somos verdaderamente sus discípulos. Porque para ser su discípulo, como Él lo ha dicho, hay que negarse a sí mismo, hay que tomar la cruz y hay que caminar detrás de Él. Bartimeo no sabe ni cómo dirigirse a Jesús. Usa el título insuficiente, pero sí sabe que ese que va pasando por ahí, no importa cómo se llame, tiene un poder que viene de Dios y puede operar en mí las maravillas que necesito que haga. Puede transformar nuestra sociedad, puede transformar nuestro barrio,
puede transformar nuestras familias. Así somos todos en la iglesia. No sabemos tanto del Señor, no sabemos tanto de su doctrina, no sabemos tanto, pero sí intuimos que si Él entra en nuestro hogar, nuestros hogares van a ser transformados. Si Él se sienta a la mesa con nosotros, todas las cosas van a empezar a encontrar un orden poco a poco en nuestras familias. Al cumplir 21 años, hermanos y hermanas, lo importante es que el cumpleaños nos encuentre de cabeza siguiendo a Jesús. Y que así nos encuentre los 22 y los 23 y los 24. Cuando ya no estemos siguiendo al Señor, seguramente estaremos con Él en su presencia. Pero que mientras estemos acá, los cumpleaños nos encuentren siguiendo al Señor. Si seguimos a Jesús en este lugar donde Dios nos puso a trabajar, si seguimos a Jesús, las personas que se acerquen van a encontrarse con Jesús. Y en Jesús van a encontrar salvación. Porque no van a encontrar salvación en nuestras lindas doctrinas, no van a encontrar salvación en nuestros pastores, no van a encontrar salvación en nuestros consejos ministeriales, van a encontrar salvación y libertad en Jesús. Por lo tanto, si se nos empiezan a sumar las multitudes, que se nos sumen en el camino correcto, porque ahí vamos siguiendo a Jesús. Y si se nos suman, cuanto más se nos sumen, mejor, nos van a encontrar caminando detrás del Señor. Pero seguir a Jesús en una sociedad como la nuestra, seguir a Jesús que no es visible físicamente, no es una tarea tan fácil. Esto es lo que requiere que la iglesia esté pensando permanentemente cómo se sigue a Jesús en el siglo XXI, en esta enorme ciudad, en este país, en este sector, en nuestras familias. ¿Cómo seguimos a Jesús? Para eso estudiamos la Biblia, para conocer el carácter de Jesús, no para sacar nuevas enseñanzas novedosas nomás, sino para encontrarnos con Jesús, para conocerlo. Conociéndolo, entonces uno va transitando por la calle y se encuentra con los mendigos. Uno no busca un texto bíblico que diga qué hago con el mendigo que está en calle Las Torres. Eso no aparece en la Biblia. Pero lo que va a aparecer en la Biblia es cómo se comporta Jesús con los desposeídos. Nos vamos a encontrar en la otra esquina con un pecador o una pecadora. No aparece en la Biblia cómo comportarse con el pecador que vive en calle Las Torres. Pero sí aparece cómo se comporta Jesús con los pecadores. Y nos vamos a encontrar con los líderes religiosos, pastores, sacerdotes, pastoras, diáconos, diaconisas, líderes. No aparece en la Biblia cómo se comporta Jesús con los pastores de la Alianza Cristiana y Misionera o los diáconos de la Alianza Cristiana y Misionera, pero sí aparece en la Biblia cómo Jesús se comporta con los líderes religiosos de su época. No los valora por ser líderes religiosos. Es otra cosa en su interior lo que los hace cercanos o lejanos a Jesús. Seguir a Jesús, por lo tanto, es no citar frases bíblicas, sino caminar la vida y vivir la vida pensando en la manera en que el carácter de Jesús se hace presente en nuestras decisiones y en la manera en que evaluamos también las cosas que tenemos que hacer. Fíjense que con una frase bíblica hemos echado gente de nuestras iglesias. Con una frase bíblica hemos humillado a hermanos y hermanas. Con una frase bíblica hemos atemorizado a nuestros hijos y a nuestras hijas. Con frases bíblicas usadas igual como las usaba Satanás, usadas igual como las usaban los fariseos,
usadas igual como las usaban los saduceos. Seguir a Jesús en realidad es meterse donde Él se mete. Y Él se mete donde ni siquiera la iglesia a veces quiere meterse. Se vincula con personas que a veces ni siquiera la iglesia quiere tener entre sus filas. Queridos, que el Señor nos dé muchos años más. Que el Señor nos dé muchos años más para seguir a Jesús. Y que muchas personas en la zona donde nos toca servir se sumen a esta caravana, a esta marcha en la que vamos siguiendo al Señor. Porque por ahí, en ese camino, siguiendo a Jesús, hay salvación. Que el Señor nos bendiga. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias por darnos tú la posibilidad de compartir este cumpleaños recordando la importancia de seguirte. Queremos seguirte hoy, queremos seguirte mañana, queremos seguirte en el futuro. Queremos, Señor, ser como este hombre que, sin saber demasiado, lo que sabía era importante, que había que seguirte en el camino. Nosotros hoy queremos hacerlo porque las personas que nos rodean solo encontrarán salvación cuando los invitemos a sumarse a este seguimiento. Por eso no queremos cerrar el camino, no queremos equivocarnos en esto. Puede ser, Señor, y tú lo conoces bien, que nuestras vidas sean vidas de error en tantas otras cosas, pero no permitas que nos equivoquemos en este transitar siguiendo tus pasos. Ayúdanos a mantenernos firmes, fieles y a transmitir, Señor, este llamado que también nos has hecho a nosotros para seguirte. Que muchos otros hombres y mujeres se sumen también a este seguimiento. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.